Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta fundamental, desde esta perspectiva teológica, claro. ¿Quiénes son aquellos que, por su propio carácter, no encontrarán un lugar en el cielo? El título lo dice todo, algunos que no estarán allí. Y bueno, aquí está la idea central, el núcleo de todo esto. La exclusión del cielo no se ve como un castigo que viene de la nada, sino como el resultado inevitable de una vida entera de elecciones. Es una inhabilitación, una incompatibilidad de raíz que uno mismo forja al vivir en rebelión contra lo divino. Muy bien, entonces empecemos a desglosar esto. ¿Cuál es el primer tipo de persona que encaja en esta exclusión? Es aquel que elige la rebelión de una forma consciente, directa. No estamos hablando de un error o una debilidad de un momento, sino de endurecer el corazón a propósito en contra de la autoridad divina. Y para entenderlo, tenemos dos ejemplos que son, perfectos para ilustrarlo. Caín y el rey Saúl. Caín no solo comete un crimen atroz, sino que se convierte en la cabeza de toda una descendencia de rebeldes, y su influencia llega a corromper la tierra. Saúl, por otro lado, llega a un punto sin retorno, haciendo un pacto consciente con fuerzas opuestas a Dios, y con eso sella su propio destino. Ahora, aquí hay un punto que no podemos pasar por alto con Caín. A él se le perdonó la vida, se le dio la oportunidad de arrepentirse, pero en lugar de tomarla, elige vivir para endurecer su corazón todavía más. Se convierte en un agente activo de la rebelión, un tentador para otros, y así extiende su influencia hasta que la corrupción se vuelve insostenible. Y si hablamos de Saúl, su caso es de una finalidad, es lapidario. Al consultar a la hechicera de Endor, él sabía perfectamente que estaba cortando el último y más delgado hilo que lo conectaba con lo divino. No fue por ignorancia, para nada. Fue una decisión completamente deliberada que selló su separación y llenó la copa de su maldad. Había hecho, literalmente, un pacto con la muerte. Ahora, vamos a pasar a otra forma de rebelión, una que quizás es más sutil, pero no por eso menos definitiva. El apego a lo terrenal. Aquí, el conflicto no es una guerra abierta contra Dios, sino una simple elección de prioridades, donde el mundo material y el interés propio pesan mucho más que la salvación. Aquí, los ejemplos que se nos presentan son la esposa de Lot y, por otro lado, la figura del egoísta. La esposa de Lot, aunque estaba escapando físicamente, tenía el corazón anclado en Sodoma y en todas sus riquezas. Subestimó la advertencia divina, se la tomó completamente a la ligera. Y por su parte, los egoístas son aquellos cuya vida entera gira alrededor de sí mismos, lo que los vuelve incapaces de entender o de participar en ese amor desinteresado que, se supone, define al cielo. El pecado de la esposa de Lot es mucho más profundo, No es solo que desobedeció. Es un tema de ingratitud. Se rebeló porque los juicios divinos estaban afectando sus posesiones. En lugar de aceptar la salvación con agradecimiento, miró hacia atrás anhelando esa vida que despreciaba la advertencia. Su cuerpo se movía, pero su corazón ya había elegido morir con Sodoma. Su pecado demostró que no era digna de la vida. Y esto nos lleva a definir qué es realmente el egoísmo en este contexto. Ojo, no es solo un rasgo de carácter negativo, es una condición de vida. Una vida dedicada al yo incapacita la habilidad misma de sentir la alegría del amor desinteresado. El egoísta simplemente no podría apreciar la atmósfera del cielo, las voces de los ángeles y la música de sus arpas serían un misterio para una mente así. Ahora la cosa se pone seria. El análisis llega a su punto más dramático, la persecución directa de lo divino. Nos vamos a enfocar en aquellos que no solo rechazaron el mensaje, sino que participaron activamente en el ataque y en la crucifixión del Hijo de Dios. Y en esta tragedia, los actores son muy claros. Desde la autoridad política y religiosa, como el soberbio Herodes y el débil de Pilato, hasta los que ejecutaron directamente, como los soldados y la muchedumbre. Cada uno tuvo su papel, desde la infame Herodías con la sangre de Juan el Bautista en su conciencia, hasta los sacerdotes que provocaron el clamor de la gente. Y la secuencia de los hechos es una escalada de violencia y humillación. Primero el juicio, impulsado por sacerdotes soberbios. Luego la burla, con soldados coronando a un rey con espinas. Después, la crucifixión,
donde el príncipe del cielo es colgado en la cruz. Y finalmente, la respuesta de la propia naturaleza, la oscuridad sobrenatural y el temblor de la tierra, que marcan el momento de la muerte del Redentor. En esta frase, en estas palabras, se resume toda la ironía, toda la ceguera de los que lo perseguían. Los sacerdotes y gobernantes, moviendo la cabeza con una furia casi satánica, desafían al crucificado. Usan su aparente debilidad como prueba en su contra, sin entender que es precisamente en ese acto, en el de no salvarse a sí mismo, donde está el poder para salvar a otros. Su incredulidad es activa, es burlona. Claro, después de la acción siempre viene la consecuencia. La narrativa nos lleva ahora al final de los tiempos, al momento del juicio, cuando cada uno tiene que enfrentar lo que hizo. Es la hora de cosechar lo que se sembró, un despertar terrible a esa realidad que fue rechazada. Pero ojo, este despertar no es para recibir gloria ni mucho menos. Los impíos de todas las épocas, desde los gigantes de antes del diluvio hasta los conquistadores más ambiciosos, son resucitados. Y aquí está el detalle clave. Al salir de la tumba, retoman sus pensamientos y deseos justo donde los dejaron. La muerte no los cambió en nada. La misma ambición que los dominaba en vida resurge con ellos. Y en ese momento ocurre algo tremendo, algo fundamental. Ni Satanás, ni sus ángeles, ni ninguno de sus seguidores, nadie puede apartar la vista de la escena de su propia obra. Cada actor, Herodes, Pilato, los soldados, recuerdan el papel que jugó. Se ven obligados a contemplar la enormidad de su culpa frente a la majestad divina de aquel a quien rechazaron, una presencia con un resplandor que supera al del sol. Y es ahí, justo ahí, cuando llega el reconocimiento, pero ya es demasiado tarde. El mismo grito que retumbó por las calles de Jerusalén pidiendo la crucifixión, ahora es opacado por un clamor de agonía y desesperación. ¡Es el Hijo de Dios! ¡Es el verdadero Mesías! Es la confesión forzada por la realidad que ya no se puede negar. Un lamento terrible de quienes buscan en vano dónde esconderse ante la presencia del Rey de Reyes. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión teológica de este análisis. La razón fundamental de la exclusión no es un decreto arbitrario, sino una cuestión de carácter. Una incompatibilidad esencial entre lo que una persona ha llegado a ser y la naturaleza misma del cielo. Aquí el concepto clave es lo que se podría llamar una espiritualidad embotada. ¿Qué significa esto? Es un estado en el que el corazón, el alma, se han endurecido tanto que la historia de la cruz, el sufrimiento y el sacrificio divino ya no conmueven. Se ha perdido toda noción del gran sacrificio. Para una persona en este estado, la herencia celestial no tiene valor porque nunca ha comprendido su precio. Para entenderlo mejor, se nos presenta una imagen muy poderosa. Un ángel sosteniendo una balanza. Pero no pesa acciones, sino pensamientos e intereses. En un platillo pone los pensamientos e intereses que tienden al cielo. En el otro, todo lo demás. Las distracciones del mundo, la preocupación por aparentar, la vanidad, el orgullo. Es un momento verdaderamente solemne. Y el resultado es simplemente revelador. El platillo que está lleno de pensamientos sobre la tierra, la vanidad y el orgullo, baja rápidamente, con todo su peso. Pero el otro, el que tiene los intereses celestiales, sube, casi sin pesar nada. ¡Qué liviano es! Esta visión nos deja una verdad solemne. Una vida centrada en uno mismo y en lo terrenal no acumula peso espiritual. La esperanza de entrar al cielo en ese estado es en vano. Y con esto llegamos a la paradoja final, la más profunda de todas. Aquellos que han pasado su vida en rebelión simplemente no podrían ser felices en el cielo. La santidad y la pureza que reinan allí serían un verdadero tormento para ellos. La alegría de los redimidos, la música celestial, el amor desbordante, todo sería insoportable. La misma gloria de Dios, que es vida para los justos, sería para ellos un fuego que los consume. Desearían huir de ese santo lugar. Así que, el punto final, el más importante, es este. La suerte de los impíos la deciden ellos mismos. Su expulsión del cielo no es un castigo impuesto desde fuera, sino un acto de su propia voluntad.
Nunca aprendieron el lenguaje del cielo. A estas alturas, la transformación es imposible. Ya es demasiado tarde. Su exclusión es, en última instancia, un acto de justicia, e incluso de misericordia por parte de Dios. Y esta explicación nos deja con una última pregunta, una que de verdad te hace pensar. No es si son dignos, sino, ¿serían capaces de soportarlo? ¿Podrían aquellos cuyos corazones están llenos de odio a la santidad soportar la presencia misma de la gloria de Dios y del Cordero? La respuesta, parece, está implícita en el propio carácter que han forjado.